Todos conocemos a Sodium y cómo este le ganó la carrera a Optifine de una manera muy humillante. Actualmente Optifine no es para nada lo que era hace unos cuantos años atrás, y esto se debe a muchos factores que no voy a explicar en este video. De hecho, ya hay un video en YouTube que habla sobre este tema. Les recomiendo verlo después de ver este video. Ese video explica cómo Optifine pasó de ser la opción favorita de todos a ser una opción anticuada y poco favorable. Tanto así que para el día en el que estoy grabando esto, aún no sale el Optifine para la versión 1.21.5. Y por esa y muchas otras razones, el Sodium se ganó el premio al mejor mod de rendimiento para Minecraft. Y aquí es donde entra el antagonista de nuestra historia, Vulkan Mod. Minecraft utiliza OpenGL como motor gráfico. Juegos como Doom 3, Quake 3 Arena y World of Warcraft utilizan este motor gráfico, y si vemos cómo lucen estos juegos nos daremos cuenta lo antiguo que es OpenGL. Esto tiene muchas ventajas, como el hecho de que es muy compatible con muchas plataformas, y al ser tan popular y antiguo tiene una gran base de desarrolladores que saben cómo funciona el motor gráfico, y eso ayuda muchísimo a crear nuevos proyectos. Y las desventajas es que al ser un motor gráfico tan antiguo es mucho más ineficiente para crear escenarios actuales. Por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 utiliza el motor gráfico de Vulkan, y la verdad esto ya habla muy bien de ese motor gráfico. Tan solo miren cómo se ve el Red Dead Redemption 2 en una GTX 750. Esta gráfica es de hace 9 años. Esto solo demuestra que Vulkan está mucho mejor optimizado que OpenGL, en gran parte porque es un motor gráfico mucho más moderno. Por eso hoy les voy a traer una comparativa entre Sodium y Vulkan, y les voy a explicar todas sus ventajas y desventajas. Aquí tenemos el Minecraft con Sodium, y en la parte de arriba tenemos el medidor de FPS. FPS son los FPS actuales del juego. La parte que dice AVG son los FPS promedio del juego, y el que dice 1% low significa, en palabras simples, lo más bajo que cayó el juego en FPS. Es decir, si el 1% low está muy alejado del AVG, es decir, los FPS promedio, significa que el juego tiene bastantes tirones de lag, o como muchos dicen, se pega unos buenos lagazos. Vamos a jugar una partida normal con Sodium. Como pueden ver, no va para nada mal. Tenemos un promedio de 200 FPS. Teniendo en cuenta que estamos jugando con los gráficos al máximo, no está para nada mal. Lo que sí noté es que Sodium es bastante inestable. Como pueden observar, el juego a veces se traba, y aquí en la gráfica podemos ver claramente cómo el juego tiene pequeños momentos en los que se bajan los FPS de una manera increíble. Literalmente llega a 4 FPS, o sea, por un momento el juego se traba y continúa. Y que si a mí me lo preguntas, eso puede llegar a ser bastante molesto si estás jugando en un servidor PvP o en una partida normal, en una cueva, lo que sea, debe ser súper molesto. Ahora vamos a probar Vulkan, y como podemos ver la diferencia es abismal. Tenemos más del doble de FPS, 500 FPS de promedio, y el juego se siente bastante más fluido que con Sodium. Entonces aquí tú vas a pensar que Vulkan es mucho mejor que Sodium. Pues sí y no. Todo depende de cómo juegues tus partidas de Minecraft. Si eres una persona que juega con shaders y con muchos mods instalados, pues debes elegir sí o sí el Sodium, ya que Vulkan no tiene shaders y es incompatible con algunos mods que dependen de OpenGL, que son bastantes, te adelanto. Pero si eres una persona que juega el Minecraft Vanilla y no usa shaders, pues el Vulkan es ideal para ti, ya que es mucho mejor para el rendimiento bruto del juego. Y también les va a servir muchísimo para las personas que tengan partidas técnicas, ya que van a poder tener mejor rendimiento que con Sodium en escenarios donde hayan muchas entidades, y eso ayuda un montón. Esta comparativa la hice en directo con todos ustedes, así que si no quieres perderte ninguno de mis directos y quieres interactuar directamente conmigo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video o esté transmitiendo en vivo. Muchas gracias por ver el video. En la izquierda te voy a dejar un video donde te enseño a cómo subir los FPS de Minecraft cuando estás usando shaders, y en la parte de la derecha te voy a dejar un video que YouTube te va a recomendar.